Vamos a dar inicio a la conferencia de cierre, no sin antes avisarles que una vez que finalice la exposición del doctor Gargarella, quedan todos invitados a un lunch que se va a desarrollar descendiendo las escaleras, en la parte trasera del salón de actos, así que están todos invitados. La conferencia de cierre, decíamos entonces, que lleva como título Pasado y Presente en el nuevo constitucionalismo latinoamericano, tendrá como expositor al doctor Roberto Gargarella, es abogado y sociólogo de la UBA, doctor en leyes por Chicago University y la UBA, y máster en Ciencias Políticas de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Es profesor titular de Derecho Constitucional de la UBA y en la Universidad de Itela. Ha sido profesor visitante en distintas universidades de Europa y Estados Unidos. Ha publicado múltiples libros y artículos y ha escrito sobre constitucionalismo y democracia, interpretación constitucional, constitucionalismo latinoamericano, el castigo penal, la desobediencia civil, el poder judicial, los derechos sociales, entre otros temas. Bueno, unas pequeñas palabras mínimas. Un verdadero honor para el Colegio de Abogados tener a Roberto Gargarella por tercera vez, que no va a ser la vencida, ¿no? La primera vez que vino Roberto en este mismo escenario, en 2006, a presentar aquel importante libro, ¿te acuerdas? El derecho a resistir el derecho. Ya lo habías presentado, pero en La Plata no, y fue este mismo escenario, 2006. Después, en el 2009, la segunda, ya en otro marco, el convenio que hizo la Asociación Academia Igualitaria con el colegio, ¿te acuerdas? Ese seminario intensivo sobre jurisprudencia de la Corte dividido en módulos, con toda la plana mayor de Igualitaria. Y cerrando, en ese caso te tocó cerrar ese curso intensivo que duró varias semanas. Y bueno, esta es una tercera ocasión, en otro rol, cerrando otro tipo de evento. Y bueno, te damos la bienvenida y que no sea la vencida, ¿eh? Bueno, no, gracias. Vengo con mucha alegría porque me aprecio mucho el lugar, lo aprecio mucho a Miguel y a los amigos en La Plata. Y también sobre el tema me interesaba trabajar, el tema sobre los desarrollos en el constitucionalismo de América Latina, que creo que tiene interés por la actualidad, por la relevancia del nuevo constitucionalismo latinoamericano, y también para aquellos que, como es mi caso, digamos, estamos interesados en temas básicos, en problemas básicos de teoría constitucional. Digamos, yo creo que los luces y sombras del constitucionalismo latinoamericano nos ayudan a pensar temas básicos, o nos instan a pensar, nos empujan a pensar cuestiones básicas sobre la relación entre derechos y democracia, constitución y autogobierno, digamos, cómo pensar internamente la Constitución, cómo pensar la reforma de la Constitución. O sea que, bueno, el tema creo que eso tiene como un interés político público y tiene un interés que es también abstracto, digamos, para quienes les interese más la cuestión del diseño institucional o algunos problemas básicos de teoría constitucional. Ese es un poco el objetivo. Yo participé durante mucho tiempo, y me sigo considerando perteneciente a un grupo de discusión, de reflexión en torno a problemas de interés público, que siempre nos hemos acercado a reflexiones sobre la Constitución y sobre el sistema institucional desde preocupaciones muy particulares por ciertos valores que uno podría resumir en el valor del autogobierno colectivo, de la autonomía individual, y también por algunas preocupaciones especiales por cuestiones de igualdad política y de democracia política. Y además pensando la democracia de un modo particular, digamos, vinculando la democracia con procesos de discusión inclusiva, que nos llevó a
a mirar la Constitución y a mirar las reformas constitucionales, mirar lo que tenemos y lo que no tenemos, desde un punto de vista, digamos, que yo creo que tiene potencia crítica y creo que sirve para pensar los procesos de cambio jurídico. Entonces, me interesaba desde ese enfoque pensar los nuevos desarrollos que ha tenido el constitucionalismo latinoamericano, que creo que eso representa un buen escenario para pensar, para aquellos que estamos interesados en la vida política y en los temas, digamos, más abstractos de teoría constitucional. Y que uno puede encontrar ahí razones, y ese va a ser un poco el hilo conductor de las reflexiones, digamos, de qué es lo que tiene ese nuevo constitucionalismo latinoamericano para pensar sobre todo en los últimos 20 años de cambios constitucionales en América Latina. ¿Por qué es que generan atractivo? ¿Por qué es que nos generan interés? ¿Por qué hay razones para que nos generen interés? Y también, ¿por qué es que merecemos mantener, digamos, fuertes reservas críticas? Y me parece eso especialmente importante a la luz de que ha habido como enamoramientos y rechazos dogmáticos al constitucionalismo. Algunos, digamos, abrazan, digamos, los desarrollos de Ecuador, Bolivia, Venezuela, por una cuestión, digamos, de inercia ideológica más que de reflexión jurídica, y otros, digamos, los rechazan por las mismas razones. Y eso, y creo que merece estos nuevos desarrollos, que digamos, yo voy a incluir ahí en la idea de nuevo constitucionalismo latinoamericano a toda, digamos, la última oleada de reformas constitucionales, digamos, que empiezan a finales del siglo XX y siguen hasta comienzo del siglo XXI. Y voy a tratar de eso, de pensar críticamente sobre ello. Ahora, cuando hace, no sé, unos 15, 20 años había comenzado a pensar sobre el tema, me había abocado directamente a estudiar las novedades que aparecían en términos constitucionales, en las reformas constitucionales en la región, y me sentí sin buenas herramientas. O sea, como me sentía más opinando que digamos, reflexionando sobre estos eventos. Entonces, en los últimos largos años, lo que hice fue como ir un poco a las raíces del constitucionalismo latinoamericano, y entonces pensar lo nuevo, digamos, en el contexto de lo viejo. Por eso la de pasado y presente, digamos, la idea de tratar de entender las, digamos, virtudes y problemas del nuevo constitucionalismo a la luz de la historia del constitucionalismo regional. Así que bueno, ese es un poco el camino que voy a seguir. Voy a hablar del pasado para poder hablar mejor del presente, aun cuando mi punto de mira, mi punto de análisis va a tener que ver con esta lectura que siempre acompañó a mi grupo de pertenencia, que tiene que ver con particular entendimiento de por qué nos importa la democracia. No nos importa la democracia porque es el mayor número o porque, digamos, eso es digamos, la cuestión estadística de lo que Borges o Dworkin hablaban. Digamos. Nos importa la democracia porque entendemos que digamos, en una comunidad en donde todos nos consideramos y tenemos razones para considerar a todos como individuos, digamos, con igual dignidad moral, en las cuestiones en las que disentimos, que son todas las cuestiones importantes que disentimos honestamente, digamos, necesitamos ponernos de acuerdo y aprender de los otros. Y entonces es eso que uno basa su acercamiento a la democracia en esta idea de que necesitamos, por una razón de poder decidir mejor, en sentido de más imparcialmente, más respetuosamente hacia todos, necesita escuchar a todos, en particular a aquellos que disienten. Por eso es la importancia especial del disenso. Pero bueno, desde ese punto de mira
teórico y desde el anclaje histórico que quiero traer es de donde voy a tratar de pensar el nuevo constitucionalismo latinoamericano. Entonces, en la presentación que haga, el nuevo constitucionalismo va a quedar en la última estación. Las primeras estaciones van a tener que ver con lo que yo diría son las dos grandes etapas previas del constitucionalismo regional. Entonces me centro ahora en esas dos etapas previas, pero insisto, no por una cuestión de erudición, sino por una necesidad de entender el presente mejor. Yo creo que el constitucionalismo de la región, y hablo de la región en un sentido amplio, que incluye desde Estados Unidos a Argentina, a Bolivia, el constitucionalismo americano tiene una base estructural que nació, digamos, por lo menos, digamos, en los tiempos de la independencia, que tiene mucho que ver con el modo en que se pensó a pensar el constitucionalismo propio en los Estados Unidos, con esquemas como el de los frenos y contrapesos, que como voy a decir enseguida, digamos, forma parte esencial del esqueleto institucional latinoamericano, con algunos twists, con algunas variaciones, yo diría particularmente preocupantes. Pero me quiero centrar un poco en esta idea de los frenos y contrapesos que forman el corazón institucional del sistema constitucional americano, empezando por los Estados Unidos y luego trasladado a América Latina. Y otra vez, digamos, enseguida se va a entender por qué es que me interesa pensar en la historia. El sistema de frenos y contrapesos nació, yo diría, de un impulso apropiado, que era el reconocimiento, que fue un reconocimiento que se hizo tanto en Estados Unidos, Madison y los federalistas, como en América Latina, Alberdi y tanta otra gente, digamos, Samper en Colombia, digamos, los buenos constitucionalistas que hubo en la región, los conservadores como Egaña en Chile, a los más progresistas como Murillo Toro en Colombia. Todos reconocían esta idea de pensar la Constitución a partir de una pregunta por cuáles eran las grandes tragedias, los grandes dramas que se enfrentaban. Luego las respuestas que se daban a esa pregunta no siempre fueron buenas respuestas, pero me parece que la pregunta era importante y ya eso es interesante en cuanto que muchas veces diría, hoy, pensamos el constitucionalismo y las reformas constitucionales mucho más vinculados con el corto plazo, objetivos de corto plazo, típicamente la reelección presidencial. Y me parece que esa idea, digamos, que uno a veces mira atrás con desprecio del pasado, y había mucho de reflexión interesante. Alberdi decía, digamos, frente a muchos de sus pares que tenían ya en ese tiempo una mirada despreciativa sobre lo que se había hecho en América Latina, sobre el constitucionalismo, Alberdi, que era un gran comparativista, decía, no, un momento, digamos, el primer constitucionalismo latinoamericano nació a partir de una pregunta importante y vino a resolver un problema importante. Yo diría no lo resolvió bien, pero digamos, vino a atender un drama absolutamente crucial, que era el drama de la independencia. Y en parte uno podría decir, quiso concentrar el poder, según voy a decir enseguida, por ese tipo de dramas. El drama norteamericano lo hace explícito Madison cuando reflexiona sobre por qué la Constitución norteamericana, y también lo deja muy en claro, es el drama de las facciones. Ese es como el primer gran drama que el constitucionalismo americano reconoce como tal. O sea, uno podría decir, la gran cabeza intelectual detrás de la Constitución norteamericana, sin dudas, es Madison, y él tenía muy en claro esta idea que difundió y la mayoría de sus, digamos, colegas aceptaron y reconocieron como válida, que era, tenemos frente a nosotros esto que él describía como el mal de las facciones, o sea, grupos que están llegando al poder en las distintas legislaturas estatales y llegan al poder y arrasan con los derechos de los demás. En términos más estrictos se le estaba hablando de grupos muy particulares que hoy no sé si nos generarían simpatías o no. Estaba pensando en los grandes propietarios que eran desapropiados, digamos, por mayorías que empezaban a llegar al poder en las distintas legislaturas estatales. A eso le llamaban el poder de las facciones. Podemos hoy poner entre paréntesis, digamos, si nos gustaba o no esa
cuál era el objetivo que se ponía en Madison. No, no tengo problema en decir que es un objetivo que uno hoy no compartiría o hoy pensaría en otra cosa, pero había un reconocimiento de que efectivamente eso cualquiera podía decirlo, había un problema muy importante. Y entonces era este tema de que lo que ocurría en muchas legislaturas estatales era que un grupo llegaba al poder y como el sistema institucional no tenía límites apropiados, llegaba al poder, típicamente tomaban la Cámara legisladores y arrasaban. Y entonces decían, no, acá hay un problema que es obviamente cultural, económico, religioso, pero también hay un problema que es institucional. Las instituciones no están sirviendo para evitar ese gran drama que estamos teniendo. No nos ayudan a resolver el problema. Ya sabemos que con el derecho podemos hacer poco, pero lo poco que se puede hacer, dirijamos esas energías apropiadamente. Entonces decía, hagamos que el sistema institucional sirva para resolver este tipo de problemas, que es un problema que está apareciendo en todos los estados. Y entonces, por eso, todos podían estar de acuerdo en que el poder debía estar dividido, pero dividir el poder no es lo mismo que checks and balances, no es lo mismo que... Una cosa es la división de poderes y otra cosa es el sistema de frenos y contrapesos. Entonces, si se quiere, la genialidad de Madison o el gran aporte constitucional de Madison y el constitucionalismo norteamericano fue de decir, digamos, frente a sistemas que lo que han hecho es dividir el poder, y eso estamos todos de acuerdo que hay que hacerlo, si se quiere, los grupos más de izquierda, más de derecha, los grupos más, digamos, las minorías, las mayorías, todos podían estar de acuerdo que el poder tenía que estar dividido, pero el punto es cómo se relacionan unas ramas con las otras, una rama del poder y las otras. Entonces, lo que decían es, no hay herramientas de control, y entonces la rama más poderosa, que normalmente es la legislativa, llega al poder, digamos, un nuevo grupo y arrasa al de enfrente. Y entonces, lo que hay que hacer, esa fue como la gran propuesta de Madison, es crear un sistema de frenos y contrapesos, básicamente la idea, un poco en la lógica de lo que en los años 60 se llamaba la Guerra Fría, digamos, de darle un arma a cada una de las ramas de poder para que pueda disparar si es que la otra se excede. Entonces todos los distintos poderes tienen un arma, el veto presidencial, el juicio político, digamos, el poder de insistencia, la declaración de invalidez de una ley. Todas las ramas de poder tienen un arma que les permite reaccionar frente a los posibles excesos de los demás. Bueno, esa es la lógica fundamental del sistema de frenos y contrapesos, que es crucial en Estados Unidos y va a ser crucial en América Latina. Y uno podría decir, hay mucho de virtud en esa reflexión, primero por cómo pensar el constitucionalismo, no a partir de cuestiones coyunturales de corto plazo, sino viendo cuáles son los grandes dramas que estamos enfrentando, haciéndose la pregunta de en qué sentido, de qué modo el constitucionalismo nos puede ayudar a resolver ese gran drama. Digamos, en América Latina el primer gran drama fue el de la independencia. Entonces ahí yo creo que hay una pregunta que es importante y una respuesta que también va a quedar más claro en el desarrollo, pero es polémica, pero es una respuesta interesante. Es una respuesta interesante que merece ser considerada, para decir como mínimo. Bueno, ahora, digamos, también es una respuesta muy, si se quiere, políticamente muy cargada. Hoy naturalizamos, por ejemplo, la idea de los frenos y contrapesos, pero todo diría, los dos grandes principios que empezaron a marcar el constitucionalismo desde entonces, y esto querría que lo tengamos en reserva para lo que viene después, son dos principios que tienen su punto de preocupante. Cómo se asumía que el gran problema era el que distintos grupos con ánimos excesivos llegaran a ocupar un lugar en el poder, se pensó dos respuestas fundamentales a ese problema, muchas, pero dos fundamentales. Una es, si se quiere, la separación, la distancia, la decisión entre ciudadanos y representantes. ¿Por qué? Porque la idea era, si no digamos, el pueblo en cada estado van a tener tomados del cuello a sus representantes y no le van a poder permitir pensar por su cuenta. Entonces hay que marcar esa separación. Había ahí como una reflexión sobre cómo pensamos este tema, digamos, la representación. Y el segundo era de, ya separados el funcionariado público, instalar un sistema de controles cruzados, que es el sistema de checks and balances. Esas son las dos grandes, digamos, respuestas que da el constitucionalismo americano en este sentido más estricto del constitucionalismo norteamericano y que se van a trasladar a América Latina. Son dos respuestas que, recuerden, digamos, este punto de vista democrático que yo les proponía al principio, que desde el punto de vista de una democracia basada en la discusión y en la inclusión, suenan problemáticos, digamos, porque
digamos, la idea es un sistema institucional que la respuesta que dieron es una respuesta montada sobre la idea de la desconfianza. Digamos, es la idea de, digamos, la voluntad general, si se quiere, como amenaza permanente. Entonces es el tema de cómo se hace para controlar eso que es la fuente de descontrol y la fuente de pasión permanente. O sea, ese es un presupuesto que está ahí detrás del sistema institucional. No quiere complicar la vida demasiado con el constitucionalismo norteamericano, que a mí me interesó muy en especial, pero pensemos algo de cómo se traslada esa idea nuclear a América Latina. Y como les anticipaba, en América Latina, digamos que hay miles de cosas para decir y eso también es algo que yo aprendí, digamos, un llamado a la propia modestia, digamos, de reconocer, digamos, la increíble riqueza de las constituciones latinoamericanas y de las discusiones latinoamericanas, en particular, diría, de las discusiones constitucionales tempranas, digamos, una riqueza extraordinaria, pensadores, de grupos, de convenciones constituyentes, no la Argentina en particular, pero digamos, muchas convenciones constituyentes extraordinarias, la Constitución mexicana de 1857, o sea, para leer, digamos, con tiempo y una vela al lado. Bueno, en América Latina hay algunas variantes muy importantes sobre ese corazón institucional en el cual se había pensado en Estados Unidos, que aparece como el primer punto de reposo. Ahí hay algo importante, se dice en América Latina, eso en principio lo vamos a retomar. Pero aparecen, digamos, ya pasada lo que Alberti llamaba el primer constitucionalismo, que fue, digamos, si se quiere, el más, no sé si criticable, pero el más de aprendizaje, el que estaba más buscando desesperadamente cómo pensar la cuestión, digamos, el constitucionalismo, si se quiere, más maduro de las sociedades ya independizadas y más estables. O sea, estamos pensando ahora en América Latina, en 1850, el tiempo de Alberti, el tiempo de Sarmiento, el tiempo de Mora, el tiempo de Samper, etcétera. Bueno, aparece, diría, el primero de los dos grandes momentos del constitucionalismo latinoamericano. Digamos, yo voy a, arbitrariamente o no, o con cierta arbitrariedad, digamos, voy a definir como dos grandes momentos. Uno es el otro va a ser a mediados, digamos, las primeras décadas del siglo XX. Pero el primer gran momento, yo diría, no era el primer constitucionalismo, pero el primer gran momento del constitucionalismo latinoamericano, en donde se marca la matriz estructurada del constitucionalismo latinoamericano, es a mediados del siglo XIX. Y ahí lo que se da, que es, insisto, es el momento de Alberti, el momento albertiano en Argentina, es constituciones que responden a un acuerdo liberal conservador, para bien o para mal, digamos. De los distintos proyectos que había en danza, si se quiere, yo en los libros que escribí sobre el tema, siempre como que, también en parte para reflejar, en parte para simplificar, como que siempre puse tres grandes líneas de proyectos en América Latina, uno vinculado con el constitucionalismo francés, digamos, rusoniano, si se quiere, un constitucionalismo que yo llamaba más radical, más republicano, un constitucionalismo más liberal vinculado con la tradición norteamericana y un constitucionalismo más conservador vinculado con la tradición hispánica. Bueno, las primeras constituciones de este primer gran momento son constituciones que nacen de un pacto liberal conservador. Y ese pacto liberal conservador importa tanto por lo que incluye como por lo que excluye. Incluye, digamos, este acuerdo liberal conservador y excluye todo lo que tenía que ver más con la tradición francesa, una preocupación más por la cuestión social, etc. Para bien o para mal, pero ese es un hecho. Ahora, el primer punto entonces es un constitucionalismo que implica un acuerdo, un pacto. El punto, y este es ya como un primer punto preocupante, es cómo ese pacto se traduce en términos constitucionales. Y los pactos, digamos, es cierto y es obvio que en sociedades que son heterogéneas es muy habitual y está bien y es esperable que las constituciones van a ser un acuerdo entre grupos que piensan no de modo idéntico, digamos. Entonces, pero la pregunta es cómo acuerdan, digamos. Y yo diría también, si se quiere simplificadamente, pero el punto me parece que tiene cierta riqueza, es que, digo, y perdón si la clasificación es demasiado simplista, pero diré que hay por lo menos dos modos en que esos acuerdos, esos pactos entre grupos que piensan distinto puede darse. Una son, bueno,
Uno es llegar a acuerdos que sintetizan las pretensiones contrarias. Entonces, buscar una fórmula que sea conveniente para todos. Por ejemplo, digamos, si entre grupos religiosos diferentes pueden llegar a una síntesis que puede que no lleguen a esa síntesis, pero pues esta es una síntesis posible, tolerancia religiosa para todos. O sea, no importa quién llegue al poder, todos nos respetamos. Entonces no importa si usted es anglicano, si usted es protestante, si usted es... no importa, digamos. Hay una fórmula común que nos puede unir a todos. Ese es un modo de pactar que implica una síntesis. Yo creo que lamentablemente, pero no por torpeza, más bien a lo mejor porque los grupos eran demasiado fuertes internamente o no estaban dispuestos a ceder, que también es parte de la historia, en América Latina el acuerdo tendió a ser, yo diría, en vez de síntesis de acumulación. Es como sumar uno y el otro. Y nuestras constituciones desde el arranque empezaron, yo diría, a ser víctimas de esa acumulación. Yo no tengo ninguna fascinación por el constitucionalismo norteamericano y ya lo que señalaba sobre los modos en que habían respondido a ese primer gran drama es una crítica, digamos, para mí. Pero acá hay un problema que también es un problema latinoamericano, que es cómo se hace ese acuerdo. Y insisto, creo que ese acuerdo estuvo muy marcado por esta acumulación. Y la acumulación es un problema, y les doy dos, para mí, grandes ejemplos de ese pacto acumulativo, digamos, y que muestran, yo creo que la Constitución argentina es una gran muestra, o una triste muestra. También me parece que hay montones de puntos extraordinarios en la Constitución argentina del 53, pero les doy dos, para mí, ejemplos muy importantes de cómo queda ese pacto reflejado, liberalismo-conservadurismo, en aspectos esenciales de la Constitución. Primero, digamos, pensemos en la sección de los derechos y en la sección vinculada con la organización del poder. Bueno, en la sección vinculada con los derechos, en lugar de abrazar lo que uno podría decir un principio de neutralidad religiosa, por ejemplo, la Constitución argentina establece, dado que hay dos grupos, liberales y conservadores, en la Convención Constituyente, lo que querían los liberales, artículo 14, tolerancia religiosa, libertad de cultos, y lo que querían los conservadores, o sea, artículo 2 de la Constitución, o sea, un sesgo, digamos, que también se queda reflejado en otros artículos, por ejemplo, sobre el tema de digamos, en relación con los indígenas, etcétera. O sea, que es las dos pretensiones al mismo tiempo. Un estatus especial para la religión católica, como querían los conservadores, y un estatus, digamos, y un reclamo particular por tolerancia religiosa. Las dos cosas al mismo tiempo. Eso, yo diría, ese modo de pensar el constitucionalismo, ese modo de sustanciar las diferencias, que yo creo que ha marcado y sigue marcando la historia del constitucionalismo argentino, latinoamericano, es muy problemática, yo anticiparía. A lo mejor uno puede decir, no había otra. Bueno, esas son malas respuestas siempre, pero digamos, en todo caso, hay ahí una fuente de problemas, como mínimo una gran fuente de problemas interpretativos, porque la Constitución argentina en todos los aspectos refleja eso. Artículo 19 de la Constitución argentina. En su redacción originaria, que es muy anterior a la Constitución del 53, era el sueño de John Stuart Mill, el artículo 19. El artículo 19 era básicamente las acciones privadas de las personas que no afectan a terceros están, digamos, ajenas a la autoridad de los magistrados. Era lo que John Stuart Mill hubiera rogado. Mire, si hubiera dicho, si tiene que poner un solo artículo en la Constitución, ponga este. Bueno, y la Argentina lo tenía eso expresado en una fórmula. Por resultado del pacto liberal-conservador, el artículo 19 es una expresión de ese pacto. Las dos cosas. Lo que quería Mill, o sea, la expresión más liberal imaginable de protección de la moral privada, y lo que querían los conservadores, como Ferré, moral pública, orden y moral pública. Las dos cosas en el mismo artículo. Esa es una expresión dolorosísima del pacto, que uno interpretativamente luego, Nino, digamos, maestro de nuestro grupo, por ejemplo, digamos, bueno, daba para mí una manera magistral de salir del paso, pero es eso, es tener que salir del paso de una interpretación que, digamos, al menos en los términos históricos, que no es el único material que uno puede tomar en cuenta o debe tomar en cuenta, pero es un material que es relevante en términos interpretativos. Bueno, en términos textuales, históricos, hay un problema tremendo reflejado en toda la Constitución, todo a lo largo. Pero es en relación con, por ejemplo, cómo pensamos los derechos. En términos de organización del poder, el punto es el mismo. En América Latina, digamos, también apareció un primer impulso que era el
impulso liberal madisoniano, que era checks and balances, frenos y contrapesos. Pero Alberdi le dio una vuelta de tuerca a eso, como otros lo seguirían, y Alberdi fue muy influyente en América Latina, que dijo, no, pero nosotros tenemos un problema adicional, un problema especial, que es el problema del desorden, es el problema de la anarquía. Y entonces, por eso, y eso Alberdi lo dice explícitamente y sin vergüenza, digamos, lo dice como es lo único que se puede hacer, es, bueno, tenemos que permitir que cuando lleguen las situaciones que ya vivimos muchas veces de caos, el presidente pueda convertirse en un rey. Esas son palabras explícitas de Alberdi. Entonces, hay en toda América Latina un corrimiento a lo que Nino después llamaría el hiperpresidencialismo, un presidente hiperfortalecido. Fíjense, entonces, ¿qué volvió a pasar? También, en términos de la organización del poder, se daba esta acumulación de las pretensiones de los liberales, o sea, un sistema de checks and balances, pero desbalanceado. Un sistema de checks and balances, o sea, un sistema de frenos y contrapesos descompensado, digamos, en donde uno tiene más poder que otro. Madison le hubiera dicho a Alberdi, mira, por favor, digamos, da un paso atrás, o sea, te estás equivocando, no puedes hacer eso. O sea, porque la esencia del sistema de frenos y contrapesos es, cada rama del poder tiene que tener un poder equivalente. Si uno tiene un cuchillo, el otro tiene un bate de béisbol, y el presidente tiene una ametralladora, digamos, se rompió la lógica del sistema de frenos y contrapesos. Entonces, no es simplemente que hay un problema cuando las pretensiones de los distintos grupos, en lugar de acumularse, digamos, no se sintetizan, sino que se acumulan. Digamos, sino que es, para la lógica del sistema, digamos, se lo distorsiona de un modo que puede implicar, está hiriendo de muerte al sistema. Eso es lo que le hubiera dicho Madison. O sea, no es simplemente una reforma. Alberdi lo proclamaba, y yo tengo como admiración por el pensamiento de Alberdi, yo creo que era impresionante, digamos, en esos tiempos, con la poca, digamos, difusión de literatura que había, digamos, el increíble esfuerzo para acceder al conocimiento de lo que ocurría en toda la región, de pensarlo, de tomárselo en serio, pero al mismo tiempo, digamos, yo creo que Madison hubiera dicho bien en decirle, mira, es una falla descomunal lo que está haciendo. Pero era esto, él podía decir, es que no tenemos otra, no hay alternativa. Y era eso, es sumar las pretensiones del liberalismo a las pretensiones del conservadorismo. Entonces, los conservadores querían un presidente fuerte, el rey o, digamos, la autoridad fuerte, y los liberales querían frenos y contrapesos. Se hicieron las dos cosas al mismo tiempo. Digamos, es muy problemático cuando entonces se acumulan estas dos pretensiones. Un par de comentarios más y cierro este primer periodo de los dos que quiero referirme. Digamos, uno es que ese modo de pensar el constitucionalismo generó, digamos, tensiones internas en la Constitución. O sea que yo diría que típicamente las constituciones latinoamericanas, entre las dos secciones de la Constitución había cierta consistencia. Pero internamente empezaba a haber ruidos por todos lados, por esto de que tenía que ver con pretensiones de los liberales y de los conservadores tironeando. Entonces, está, como en el caso de la religión, tirando para los dos lados la Constitución, y en la materia de organización del poder también hay tensión porque hay, digamos, dos pulsiones hacia lugares opuestos. Entonces, al interior de cada una de las secciones de la Constitución se incorporó una tensión preocupante y que nos acompaña desde entonces. No nos hemos librado de esa tensión. Entonces, pasa algo muy importante en esa primera etapa del constitucionalismo, en lo bueno y lo malo. Se establece ahí la base de lo que es la organización del poder todavía hoy. Digamos, sí, es muy importante lo que pasa, pero también se hace esa organización, digamos, constitucional básica de un modo que, por rasgos como los que citaba, digamos, se inocula, si se quiere, un virus que empieza a herir a la Constitución desde el minuto uno en que se la forja. También decía, y era el último punto, que la Constitución es importante por lo que dejó afuera. Eso no quiere decir que es buena o mala por eso, sino que pasó algo importante en esa etapa, que es, no solamente la Constitución reflejó en toda América Latina, digamos, yo me referí sobre todo a la Argentina, pero diría en toda América Latina de distintos modos. En México se dio lo mismo casi al mismo tiempo. En Chile se daría, digamos, o en Colombia, con un poquito más de retraso de tiempo, pero el punto sería el mismo. Pero también pasó esto, que es, se dejó de lado, y eso en Argentina fue muy explícito, y Alberdi y Sarmiento fueron explícitos en ese sentido, se dejaba de lado la preocupación más sobre la cuestión social de la Constitución.
Constitución, se dejó de lado la posibilidad que algunos bregaban por ella, digamos, de expandir los derechos políticos. Alberti decía, este no es el tiempo de las libertades políticas expandidas, digamos, es el momento de las libertades económicas, digamos, ¿no? Entonces tenemos que esperar, las libertades políticas ampliadas tienen que esperar. Esa será una tercera etapa del constitucionalismo, pero no ahora. En ese sentido también es interesante, Alberti no pensaba esto es una constitución para siempre, es una constitución para esta etapa, para este tipo de problemas, eso me parece interesante. Después verán qué hacer. Pero bueno, tenía esta idea de las libertades políticas deberán esperar, ahora hay que sentar las bases económicas. Bueno, uno puede disputar eso, pero era un modo de pensar, digamos, comprometido, interesante sobre cómo pensar el constitucionalismo. Pasamos a la segunda etapa, a la segunda gran etapa del constitucionalismo, que es la que se da en el siglo XX. Ahí también pasan cosas importantísimas, pero se dan también bajo esa lógica de la acumulación. Y aquí es como que en esta etapa llega a la mesa constitucional latinoamericana el tercer invitado, que había sido el tercero excluido durante el siglo XIX, que eran las pulsiones y las teorías, las visiones más vinculadas con el constitucionalismo afrancesado, rusoniano, que se había dejado de lado en el siglo XIX. En buena medida el siglo XIX lo que muestra es una reacción frente a ese momento, digamos, de intervención más rusoniana que se da en América Latina, al menos en dos ocasiones, tanto en el momento de la independencia como a mediados de siglo y al calor de lo que se llamaban las revoluciones rojas del 48 en Europa, que también llegaron a América Latina. Entonces, en buena parte nuestro constitucionalismo fundacional es una reacción a eso, eso por ahora no lo queremos. Bueno, en el siglo XX el tercer comensal, digamos, la tercera gran concepción del constitucionalismo llega a la mesa, pero también se incorpora, yo diría, de un modo muy problemático. Entonces, ahí pasa algo muy interesante, que es que se recuperan esas ideas que se habían dejado de lado explícitamente en el siglo XIX, pero se incorporan de un modo, yo diría, muy problemático también. Llegan no por la generosidad de nadie, sino por obviamente, proceso de lucha, de pelea, de disputa, de enojo, de ruptura, que tiene que ver con la crisis de comienzo de siglo, que también es crisis económica, y es crisis social, y es crisis política, y es crisis constitucional. Digamos, la crisis que termina con la gran crisis económica de comienzo del siglo XX es también la gran crisis constitucional. Empieza a caer a pedazos, empieza a rajarse las paredes del acuerdo liberal conservador y la posibilidad de mantener el poder político concentrado, los regímenes de orden y progreso que caracterizaron al constitucionalismo del fines de siglo y a la vida política y económica de fines de siglo, digamos, países que se desarrollaban, el porfiriato en México, digamos, Roca en Argentina, digamos, los grandes líderes militares autoritarios en la región, digamos, que también fueron los que llevaron adelante cierto desarrollo económico, con acuerdos con la potencia económica del momento, etcétera. Bueno, ese tipo de acuerdos de los regímenes del orden y progreso, que todavía, palabras que siguen la bandera, digamos, de Brasil, digamos, empiezan a resquebrajarse. Y entonces, el siglo XX, desde temprano, es el siglo en donde, para decirlo así, con una imagen y decirlo brutalmente, la clase trabajadora entra en la Constitución. La clase trabajadora, digamos, los sectores, si se quiere, mayoritarios, los sectores postergados, a los cuales se les había cerrado la puerta muy rápidamente en el constitucionalismo regional, también en el norteamericano, digamos, entra en el constitucionalismo. Pero entra también de un modo muy particular, digamos, y para decirlo también con una metáfora, en la casa constitucional latinoamericana, la clase trabajadora entra finalmente en la Constitución, entra en la casa constitucional, pero entra por la ventana de los derechos, que es muy importante ese ingreso, es revolucionario en materia constitucional, pero también es un ingreso muy particular. Y también es un ingreso de modo acumulativo. Las constituciones latinoamericanas desde entonces son constituciones que van a mantener la matriz liberal conservadora con la que nacieron, a la cual le anexan una parte que está abierta a las pretensiones, a las demandas, a las exigencias de los grupos postergados. O sea que otra vez,
digamos, hacemos una anexión por acumulación, no por síntesis. No es que decimos, bueno, ahora que entra un actor que habíamos dejado atrás y que, digamos, era fundamental y que implicaba cambios, digamos, muy relevantes, bueno, ahora hay que repensar, barajar de nuevo. No. La estructura básica se mantuvo y se anexó a eso alguna de las pretensiones. Digamos, otra vez, para usar una imagen violenta, es las tremendamente ricas y robustas cartas de derechos que nacen después de la Revolución Mexicana, digamos, que se consagran en la Constitución Mexicana del 1917, y que se van a reproducir de un modo u otro en todo el constitucionalismo regional y van a ser la gran marca de identidad, o una de las dos grandes marcas de identidad del constitucionalismo regional, digamos, el presidencialismo reforzado y los derechos sociales. Eso ocurre desde comienzos del siglo XX en América Latina, primero con la Revolución Mexicana y después con procesos que van a tener, digamos, en nuestros ámbitos conocidos, el varguismo y el peronismo son dos impulsores de ese tipo de cambios que van a estar generalizados en toda la región. Pero entonces, algunos datos, digamos, lo que ahí pasó. Uno es esto, que, digamos, fue otra vez una muestra de un constitucionalismo de acumulación, no de síntesis. Otro es esta idea de que los grupos postergados fueron reconocidos constitucionalmente, pero solo en la sección de los derechos. La organización del poder se mantuvo básicamente tan jerárquica, elitista, autoritaria, tanta distancia entre ciudadanos y representados como era propia del siglo XVIII en Estados Unidos o del siglo XIX en América Latina. Yo siempre en los trabajos uso la imagen de las puertas de la sala de máquinas de la Constitución seguían estando cerradas. O sea que la clase obrera no entró a la Constitución en la sala grande, en la sala de máquinas, digamos, de la Constitución. La clase obrera entró por la ventana de la Casa Constitucional Latinoamericana, una ventana importante, pero es la ventana de los derechos. Y acá, digamos, yo creo que ocurre que la tensión que en el primer constitucionalismo latinoamericano se había generado, no tanto entre las secciones de la Constitución, sino al interior, eso que recuerdan era, digamos, ser religiosos y, digamos, tolerantes religiosos, ser, digamos, concentradores de poder y defensores del equilibrio del poder al mismo tiempo. O sea, en cada sección de la Constitución había tensiones internas. Ahora se le acumula a esas tensiones internas con las que ya convivíamos una nueva tensión, que es una tensión entre las distintas secciones de la Constitución. Yo diría que, o sea, si se quiere, a las tensiones intraseccionales de la Constitución latinoamericana se agrega una tensión interseccional. O sea, ahora entran en fuerte tensión la sección de los derechos y la sección de organización del poder. O sea que no solamente tenemos un motor de tensión que genera problemas de todo tipo, también problemas interpretativos al interior de cada una de las secciones de la Constitución, sino que también entre las dos partes centrales de una Constitución ahora están vibrando por, digamos, impulsos diferentes. Entonces, desde entonces, y por eso yo creo que es la segunda gran marca de identidad del constitucionalismo latinoamericano, desde entonces nuestras constituciones tienen esa segunda marca de identidad que tiene que ver con los derechos sociales, pero eso implica que la sección de los derechos empieza a vibrar con el impulso que recogía, digamos, las tradiciones rusonianas y las preocupaciones de los radicales latinoamericanos que los hubo, digamos, y las concepciones de avanzada que aún hoy, digamos, siguen empujando en materia constitucional, en la doctrina constitucional regional, y que todavía siguen, digamos, estando muy vivas, pero siguen vibrando en esa sección, siguen latiendo en esa sección que es la sección de los derechos. Mientras que el ritmo al que se mueve, digamos, la pulsión de la sección de organización del poder sigue estando muy marcada por los ideales más bien elitistas, autoritarios, del elitismo desarrollista del siglo XVIII, siglo XIX en América Latina. Entonces, nuestras constituciones siguen estando marcadas por eso. Llegamos entonces a la tercera estación, que es la estación final, que en realidad para mí es, por eso yo creo que las dos grandes etapas ya pasaron, digamos, y pasaron en estas dos etapas, la de mediados del siglo XIX y mediados del siglo XX. Lo importante ya pasó,
no porque no haya cosas buenas que puedan pasar, sino porque lo crucial ya pasó. Y esto también es, en parte, mi posicionamiento sobre el constitucionalismo de finales del siglo XX en América Latina o de principios del siglo XXI. Es que lo que llamamos en el presente, digamos, el nuevo constitucionalismo latinoamericano, tiene demasiado que ver con el viejo constitucionalismo latinoamericano. O sea que mucho, lo esencial, ya estaba dado. Lo que pasó en América Latina, y podemos hablar caso por caso, digamos, merece ser examinado de modo diferente, digamos. En particular, que constituciones como la de Bolivia son distintas de constituciones como la de Ecuador, como la de Venezuela, como la de Argentina, como la de Colombia. Hay rasgos comunes, pero también hay rasgos importantes de diferencia. Entonces, hablar de todas ellas en un mismo plano es un problema. Yo voy a hablar de todas ellas básicamente en un mismo plano, pero con cierta conciencia de las diferencias que hay entre ellas. Pero hay coincidencias suficientes que nos permiten al menos decir esto, que en grandes rasgos, y salvaría en algunos aspectos a lo que fue el constitucionalismo boliviano, que es también particularmente interesante y polémico, pero a grandes rasgos yo creo que lo que se hizo a finales del siglo XX y comienzo del siglo XXI en América Latina, básicamente lo que hizo el constitucionalismo fue insistir sobre aquellos principios y prácticas, impulsos que eran los propios de, digamos, del comienzo del siglo XX en la región. O sea que lo que se hizo fue volver a insistir por una expansión de la lista de derechos que en este caso abarcara a los excluidos de los excluidos, o a los que no habían sido considerados ni siquiera en aquella primera vuelta de tuerca, digamos, de incorporación de sectores excluidos, típicamente sectores indígenas, por ejemplo, comunidades indígenas. Entonces, el constitucionalismo quiso tomar conciencia de, bueno, las cuestiones de género, por ejemplo, pero la idea era esto, volver a expandir esa área que ya se había empezado a expandir, y eso puede ser importante, puede ser valioso, puede ser necesario, puede ser urgente, pero es básicamente volver a insistir con esta idea de la expansión de los derechos, y es otra vez la idea de que los grupos que reconocemos como excluidos los decidimos incorporar a la Constitución, pero otra vez la incorporación es por la ventana, en este sentido metafórico, digamos, para decir que es una incorporación problemática, que no es una incorporación por la puerta grande, que no es una incorporación por la puerta principal, que no es una incorporación que llega a la sala de máquinas de la Constitución. La sala de máquinas sigue intocada, la sala de máquinas sigue respondiendo a rasgos que tienen demasiado que ver con el constitucionalismo del siglo XVIII, con los principios del temor y la desconfianza, con la idea de que, digamos, la intervención cívica en los asuntos públicos es un problema, con la idea de que los representantes deben estar separados de la ciudadanía. En ese sentido, digamos, y no quiero hacer, pero voy a hacer una, digamos, derivación rápida entre, digamos, historia y realidad, pero el hecho de que haya un reconocimiento generalizado en toda la región al menos de la distancia que hay entre ciudadanos y representantes, eso no debe verse como, bueno, cómo fracasó el constitucionalismo, no, es el éxito, es un producto del éxito, eso es lo que se quería, digamos. Eso es un producto buscado, no un producto perverso, digamos, en el sentido de que una anomalía, no, es producto del buen funcionamiento, eso es lo que se buscaba. Si lo buscaba como se lo buscaba en el siglo XVIII, con razones que a uno se las dice y las entiende, claro, entiendo por qué. Entiendo por qué, porque veían como un problema que era acuciante, que era tremendo, que era desgarrador, que implicaba violaciones de derechos o amenazas graves sobre derechos, era esta idea de que algunos grupos empiezan a llegar al poder y arrasan, digamos, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos con eso? Entonces, bueno, busquemos formas de contener, digamos, este peligro. Pero por eso digo, muchos de los problemas, a ver, yo no participo digamos, de la idea de que uno cambiando la Constitución cambia la realidad. No, pero la Constitución sí pienso, digamos, que la Constitución es relevante y que impacta sobre la realidad. Y que parte de digamos, de lo bueno y malo que nos ocurre tiene que ver con muchas cosas, digamos, de cómo nos organizamos económicamente, de nuestra cultura, de nuestras tradiciones, pero también tiene que ver con la Constitución. Y yo creo que en ese sentido el aporte que podría hacer el constitucionalismo no ha hecho el mejor aporte posible, digamos, que en ese sentido ha reforzado, o sea, por supuesto, la separación
la distancia, no es producto de la Constitución, pero la Constitución acompañó, es como las constituciones latinoamericanas han servido para refrendar la desigualdad política y económica que estaba marcando la vida de la región desde el momento de la independencia. Entonces, las constituciones estuvieron al servicio de eso. O sea, a la desigualdad política, a la desigualdad económica se agregó la desigualdad jurídica. Digamos, y las constituciones han servido para eso. Entonces, digamos, esto, yo creo que en lo esencial y con la generalización que acepto, implica poner a todas las constituciones en un mismo plano cuando merecen ser distinguidas y podemos hacer esa distinción, pero en general se ha insistido sobre este parámetro que era el parámetro propio del siglo XX, que era expandir las listas de derechos y mantener intocada la organización del poder. Algunos colegas me dicen, no, pero en materia de organización del poder se hicieron cosas importantes. Sí, bueno, se tocó la maquinaria, pero en términos, digamos, que yo diría son muy poco amenazadores para la organización del poder. Digamos, el jefe de gabinete no es una gran amenaza para el hiperpresidencialismo argentino, la existencia de la figura del jefe de gabinete. Y las cláusulas participativas que se incorporaron en algunas constituciones, y este tal vez, digamos, de las principales para mí enseñanzas que me ha dado la historia constitucional, bueno, mucho de lo más atractivo que traen nuestras constituciones empiezan a verse los resultados de qué modo está afectado por lo que se hizo y lo que no se hizo en la otra sección de la Constitución. Y ese para mí es un punto crucial que el nuevo constitucionalismo latinoamericano simplemente dejó de manifiesto de modo más explícito, que es muchos de los problemas de hoy lo que reflejan es esto, es cómo, digamos, lo bien interesante que hemos hecho colectivamente en las secciones de los derechos sistemáticamente resulta amenazado por lo que no hemos hecho en materia de organización del poder. O sea, esto que yo les hablaba de las tensiones interseccionales se empieza a manifestar de modo más grave. Y esto se pasa, digamos, en los casos, no sé, para tomar un caso más neutral, pero en Ecuador, cada vez que la ciudadanía quiso organizarse conforme a lo que le permitía la Constitución para elegir a jueces, para intervenir en los procesos de inversión minera, para recibieron un veto presidencial. Esto es, lo que se demostraba ahí es que las dos secciones de la Constitución no eran autónomas como algunos de nuestros buenos doctrinarios constitucionales contemporáneos han pensado, que podían hacer un gran trabajo, un gran aporte al constitucionalismo, ayudando a cambiar la parte que les permitían cambiar. Que era entonces empezaban a hacer grandes propuestas. La Constitución argentina es también un buen ejemplo de eso. ¿Qué se puede hacer? Digamos, el progresismo argentino pudo pensar, bueno, tenemos la posibilidad de hacer cambios en la sección de derechos. ¿Qué podemos hacer? Todo, digamos, incorporemos todos los tratados de derechos humanos que tenemos, todos incorporados a la Constitución. Bueno, está bien, pero cuando se mantiene la otra sección de la Constitución básicamente intocada, y lo que se toca en un sentido es peor en cuanto a que, digamos, se permite reelecciones, etcétera, bueno, no es que al menos hemos triunfado con lo extraordinario que incorporamos en la sección de los derechos. No, que todo lo que hacemos en la sección de los derechos, que yo diría bienvenido, digamos, pero seamos conscientes de que han quedado amenazados por lo mismo que hicimos y por lo que omitimos hacer. Entonces, lo que hicimos y dejamos de hacer constituye una amenaza sobre, digamos, lo importante que hemos incorporado en materia de derechos. Y cierro, digamos, con algunas reflexiones, digamos, también para no ocupar todo el tiempo y tener espacio para la discusión. En los términos que decía al comienzo, o sea, para quienes tenemos un interés particular por pensar la Constitución desde una preocupación por un ideal democrático robusto que implique, digamos, bueno, la idea de que la democracia se justifica solamente si está vinculada con procesos de discusión y de discusión inclusivo, digamos. Muchos de los rasgos centrales que nos deja el constitucionalismo, que también son herencia del nuevo constitucionalismo latinoamericano, digamos, no diría que son la única responsabilidad del nuevo constitucionalismo, pero obviamente que tiene responsabilidad. Muchos de los rasgos centrales del constitucionalismo latinoamericano contemporáneo son rasgos que desde ese punto de vista, desde ese ideal regulativo, desde esa mirada, digamos, más teórica, abstracta, de ese punto de ese parámetro crítico que es una idea de democracia más robusta,
son muy inatractivos en aspectos muy importantes. Eso no quiere decir descalificar a las constituciones nuevas, pero sí reconocer, digamos, el tipo de graves falencias en aspectos esenciales. Para quienes, menciono algunos y con eso termino, digamos. Para quienes tenemos una preocupación particular por los ideales del diálogo público, por la importancia de, digamos, de lo que uno llama a veces el constitucionalismo dialógico, digamos, el estar asentados en una estructura de frenos y contrapesos es muy problemático, porque es obviamente importante tener y asentar una estructura de controles, pero nuestra estructura de control es particular. ¿Se recuerdan cómo describíamos la lógica de Madison? Era la lógica de evitar la guerra, no la de promover el diálogo. Digamos, el sistema de los frenos y contrapesos vino, y tal vez genuinamente, y tal vez, digamos, en su momento apropiadamente, para evitar la guerra social, para evitar que unos se mataran a otros o que un sector, como decía Hamilton, digamos, Hamilton decía, si las mayorías ganan, arrasan a las minorías. Si las minorías ganan, arrasan a las mayorías. Entonces tenemos que darle poder a ambas para evitar que unos se coman a los otros. Esa era la lógica, y era una lógica que tal vez era descriptiva de lo que pasaba en el momento. Pero esa lógica es la lógica que alimenta el sistema de frenos y contrapesos, y es la lógica de nos vamos a matar, digamos, y entonces el sistema institucional tiene que ayudar a evitar que nos matemos. Bueno, por eso la lógica del sistema de frenos y contrapesos, esto de dar, como en la imagen de la Guerra Fría, un arma a todas las ramas de poder, es la lógica de evitar la muerte, evitar la guerra social, pero no es la lógica del diálogo. Entonces, tenemos un sistema institucional que para quienes defendemos el ideal del diálogo público, es una pena estar montado sobre un esquema institucional que no solo no ayuda al diálogo, sino que está orientado por ideales que pueden ser interesantes, que pudieron ser apropiados en su momento, pero son muy problemáticos. Es la lógica de evitar la guerra. En segundo lugar, digamos, el hecho de que la vuelta de tuerca especial que le dio desde el comienzo el constitucionalismo latinoamericano al constitucionalismo norteamericano, que es el hiperpresidencialismo, también es muy nocivo para quienes pensamos en formas de democracia inclusivas o que tengan un componente importante de participación cívica. Para decirlo también brutalmente, el compromiso con la participación cívica amplia es contradictorio con la centralización del poder. La hipercentralización del poder es antónimo de la participación popular ampliada. Entonces, es curioso, y este es un rasgo de muchas democracias latinoamericanas contemporáneas, que se reivindique al mismo tiempo, estos son los sistemas de la participación popular, y al mismo tiempo se acepte la concentración máxima del poder. No, hay que aprender a ver eso en términos constitucionales. La máxima concentración del poder es antónimo de la participación popular. Entonces, ahí también hay una tensión radical, digamos, que un ideal crítico nos ayuda a ver. Nuestro compromiso profundo con los derechos, con la expansión de los derechos, con la garantía de los derechos, con los derechos sociales, con los derechos culturales, con los derechos económicos, también está amenazado en sistemas institucionales que han puesto mucha carga importante, valiosa, en las secciones de derechos, olvidándose, digamos, de modificar la organización del poder. Entonces, uno avala y defiende y festeja, digamos, la cantidad increíble de derechos que tenemos, pero ve el modo en que nuestro propio sistema constitucional pone bajo amenaza en el mismo acto, consagra esos derechos y le pone la máxima amenaza posible. Si son derechos que expanden las capacidades de acción autónoma de individuos y grupos, y al mismo tiempo se consagra la centralización del poder, pero no por la perversidad de Rafael Correa o de Néstor Kirchner, digamos, por la perversidad del sistema institucional, la concentración del poder se lleva necesariamente mal con la expansión, digamos, de capacidad autónoma de individuos y grupos. El modo en que tratamos a los sectores disidentes, a la protesta, para quienes estamos pensando, ¿se acuerdan también lo que señalaba al comienzo sobre qué le interesaba a la democracia deliberativa? Le interesan las opiniones críticas, pero sobre todo le interesa, digamos, la discusión, y sobre todo le interesa la opinión del disidente, porque si acá, digamos, estuviéramos por tomar una decisión, por ejemplo, digamos, ¿se puede fumar en este ámbito? No. Imaginemos que tenemos la posibilidad de decirlo, digamos. Miguel le diría, pues sí, por supuesto, tenemos que tener la posibilidad de fumar. Bueno, imaginemos que hay una sola persona que tiene una afección pulmonar, digamos. La voz de esa persona, que es la única que disiente, a lo mejor estamos todos de acuerdo que somos radicales fumadores, digamos. Lo único que importa es la voz del que disiente.
En ese sentido, digamos, a la democracia deliberativa le interesa la opinión del disidente, no por solidaridad, le interesa porque le interesa tomar decisiones que sean respetuosas de todos y en particular, digamos, importa saber por qué el que disiente disiente. Entonces, el constitucionalismo latinoamericano no está bien preparado para tratar la voz del disidente. Y que el problema de nuestras nuevas democracias, digamos, sea tan recurrentemente un problema de, digamos, de libertad de expresión, por ejemplo, expresan eso. No desde una visión ingenua de la libertad de expresión, ni de una visión que no reconozca de qué modo la libertad de expresión está atada a grandes grupos económicos. Eso también es una amenaza a la libertad de expresión. Pero digamos, tanto el poder concentrado políticamente como el poder concentrado económicamente son una amenaza para la preocupación que un demócrata deliberativo tiene porque se escuchen todas las voces y en particular la voz de los disidentes. Entonces, con eso, digamos, yo terminaría. La idea de que, digamos, hubo mucho importante en el constitucionalismo latinoamericano. Hay demasiado que aprender de la historia del constitucionalismo latinoamericano. Yo, en lo personal, digamos, siento que me enriquecí mucho y aprendí mucho en términos de teoría constitucional leyendo a los autores del constitucionalismo latinoamericano. Pero también eso, como que merece que pensemos estos nuevos desarrollos que había en América Latina, digamos, con esta prisma crítico, digamos, no por el afán de criticarlo todo, que es importante, digamos, sino por la idea de pensarlo mejor, digamos, pensar mejor hasta dónde hemos llegado y todo lo que nos falta por hacer. Y cuánto aquello que hemos afirmado está negado por aquello otro que no hemos modificado. Entonces, esto, digamos, el reconocer, no solo, digamos, es la conclusión fácil, digamos, uno puede decirlo sobre todos los temas, bueno, hay claroscuros. Importa, digamos, cuán oscuros son los oscuros y cuán claros son los claros. Cuánto ocupa el espacio de lo claro y cuánto ocupa el espacio de lo oscuro. Yo creo que eso, que las zonas oscuras del constitucionalismo latinoamericano son demasiado importantes. Bueno. Muy bien, antes de finalizar y en forma muy breve pedimos para los que tengan alguna pregunta o algún comentario hacia el doctor Gargarella. Yo creo que sí, que es una clave más para entender eso, digamos. O sea, ahí hay un problema, y es un problema que no es simplemente, qué perversidad fuera de la Constitución, digamos, lo que están impidiendo que se aplique. No, hay problemas que son internos a la Constitución. O sea, que el propio sistema institucional está comprometido en la violación de los derechos que levanta la bandera sobre esos derechos. Entonces, hay una responsabilidad que es también interna a cómo desarrollamos el constitucionalismo. Adelante. Sí, por ahí dos preguntas. Una para expresarte un poco más sobre esta definición que hacías dentro de Latinoamérica, que por ahí me dio la impresión de que distinguías el caso de Bolivia de los otros, y por ahí, bueno, para escucharte un poquito más sobre eso. Y la segunda, es sobre esta división entre la parte de los poderes o la organización del Estado y de los derechos, y preguntarte acá si hay algún lugar en el que vos planteás para pensar en las prácticas y en cómo por ahí esta ampliación de derechos también implica una distribución de poder, y hay también hay una política de los derechos, si se quiere, más allá de las formas de organización del Estado, o sea, más allá del poder que uno puede distribuir dentro del Estado. Oh, sí. Sí, las dos son preguntas importantes y también llevan demasiado lejos. Algo muy breve sobre lo primero y me detengo un poquitito más sobre lo segundo. Efectivamente, yo creo que ha habido intentos diferentes en las constituciones de los últimos 25 años
para ponerlas todas primero en una misma bolsa, digamos, considerando todas ellas, uno podría decir, bueno, se hicieron cosas diferentes y muchas constituciones uno puede decir tienen este aspecto rico, este otro aspecto no, y tienen, digamos, demasiados parecidos con la constitución anterior. La constitución colombiana, por ejemplo, digamos, es una constitución que en muchos sentidos afirma las viejas estructuras, pero al mismo tiempo, digamos, de modo tal vez inclusive inconsciente de lo que ocurría, incorporó novedades que tienen su atractivo. A lo mejor cuando se creó la Corte Constitucional, se la creó bajo la idea de que iba a ser una Corte que reproduciría a la Corte Suprema existente, y en ese sentido, bueno, que iba a ser un órgano más o menos complaciente, como lo había sido a lo largo de la historia de la Corte Suprema, por los modos en que fueron nombrados los primeros jueces de la Corte Constitucional. Al menos las primeras etapas de la Corte Constitucional fueron muy distintas, y algunas de las reformas que se incluyeron, por ejemplo, en términos de acceso a la justicia y demás, como que tuvieron una relevancia extraordinaria, sorpresiva. A lo mejor inclusive pasaron porque nadie se daba cuenta de lo que estaban haciendo, digamos. O sea, en Costa Rica me consta que fue así. Era, bueno, a ver qué incorporamos, bueno, a ver qué se estuvo haciendo en otro lado, bueno, incorporamos esto, bueno, y de repente, digamos, salía una sorpresa, digamos, de esa caja que se abría. Entonces, bueno, no importa en todo caso cuál era la motivación, si eran conscientes o no, pero hubo algunas novedades que tenían su atractivo. El caso de Bolivia, yo creo que dentro del grupo en el cual aparece normalmente escrito, que es, bueno, el constitucionalismo revolucionario de México, digamos, de Venezuela, Ecuador y Bolivia, no, yo creo que es el único caso que es significativamente diferente de los otros dos, digamos, de estas tres grandes novedades, en donde claramente, digamos, hay un esfuerzo por desmarcarse de la vieja matriz. Un esfuerzo tremendamente problemático que reflejaba en parte esas contradicciones y tensiones que estaban presentes ahí al interior de la Asamblea Constituyente, pero que por la pulsión que tuvieron algunos de estos grupos que participaron en la Asamblea Constituyente, siempre es interesante eso recordar, ¿no? La vinculación entre quienes lo ponen y lo que se saca, digamos, de quienes participan en la Convención Constituyente y lo que se obtiene. La Constitución colombiana participó desde la guerrilla a la ultraderecha. En la Constitución boliviana, digamos, participaron sectores indígenas que antes estaban ausentes o marginados del proceso. Y ahí aparecieron como novedades, no de los grandes teóricos del constitucionalismo, aunque hay, digamos, una rica cultura constitucional en Bolivia, digamos, sorprendente, para unos partidos y los prejuicios que uno puede tener, pero en todo caso hubo esfuerzos o tentativas, digamos, exploraciones que no se dieron en los otros, digamos, yo creo que los otros procesos estuvieron mucho más claramente marcados por la disciplina impuesta desde el poder centralizado, digamos, tanto en Venezuela como en Ecuador. Y en ese sentido son constituciones que en lo sustantivo, me animaría a decir, reproducen el viejo modelo con algunas novedades, pero que las novedades quedan sujetas, aprisionadas y finalmente amenazadas de muerte por lo que permanece de lo viejo. Pero bueno, cierro el paréntesis sobre la primera pregunta. La segunda es demasiado importante también, y merecería como más desarrollo. Una cosa que diría es que aún dentro del escepticismo y el pesimismo que uno puede tener sobre el impacto del derecho, yo creo que hay un impacto siempre del derecho en la vida real, o que esa potencia está, y que algunas de las cosas que se han hecho sobre el área de los derechos han sido importantes. Yo creo que en términos, digamos, para usar una palabra que habría que explorar con más detenimiento, pero en términos de empoderamiento, bueno, la consagración misma, digamos, y acá Miguel y otra gente me podrá ilustrar mejor, digamos, pero la sola consagración del solo reconocimiento constitucional es empoderador, tiene un impacto, digamos, es relevante. Entonces, en ese sentido, obviamente que eso yo no creo que sea inocuo. El problema es cuando, digamos, yo creo que sería genuino si uno dice, bueno, mire, la verdad es esta, que
digamos, no nos permiten entrar en la sala de máquinas y bueno, hacemos todo lo que podemos con el resto. Bueno, es entendible, ¿qué vamos a hacer? Se haga lo mejor posible. Me parece que en muchos casos hubo un tremendo descuido, y es un descuido que genera una amenaza de muerte, o sea que constituciones indigenistas como la de Ecuador tengan que ver con prácticas de persecución a los indígenas y de encierro a los indígenas y de combate contra los indígenas desde el poder político. Bueno, yo creo que es eso, es el haber buscado el propio verdugo, digamos, los propios que estaban dándole el perfil indigenista. Por supuesto, digamos, no son ellos los responsables, eran otros quienes preservaban y aumentaban el poder centralizado. Pero ellos estuvieron al servicio de eso de modo muy inconsciente de lo que estaba pasando, o de modo en un punto cómplicidad, o de modo demasiado negligente, digamos, que implica responsabilidad constitucional. Entonces, el hecho de que, el reconocimiento de que la inclusión de ciertas cláusulas puede tener este impacto empoderador o puede generar reconocimiento de identidades o fortalecimiento de identidades que no estaban consolidadas, puede tener ese tipo de impacto y son relevantes. Entonces, por eso es que uno debería decir, sí, le damos la bienvenida a todos los derechos que quieren incorporar, en principio tienen la bienvenida. El punto es, para la preocupación de cómo creamos constituciones, de cómo pensamos, es si lo hacemos de un modo inconsciente, digamos, o sea, si lo hacemos de modo, bueno, el presidente, digamos, no nos permite avanzar en estas áreas, bueno, ¿qué vamos a hacer? Ok, pero yo creo que, insisto, el caso de Ecuador es especialmente doloroso en ese sentido, porque hubo una energía constitucional extraordinaria de muchos de estos grupos que, lo más interesante, se terminaron yendo de la Convención Constituyente y dijeron, no, acá se dieron cuenta de lo que pasaba y decían, no, así está mal, digamos, el propio Alberto Acosta, que era como líder de la facción más interesante en ese sentido, dijo, no, acá hay un problema y rompió tempranamente. Pero esa actitud a mí me interesa, me importa y la reivindicaría, digamos, hago lo posible, pero veo cuál es el tipo de límites que me están poniendo y bueno, ya así, de este modo pone todo en amenaza. En ese sentido, diría, parte de la persecución política que han recibido los indígenas en países con constituciones indigenistas, o entre comillas indigenistas, y bueno, hay responsabilidad de los que se quedaron y, digamos, aceptaron lo que estaban aceptando. Entonces, eso es lo que a mí me resulta problemático. Pero eso no niega que, digamos, la inclusión de ciertos derechos, el reconocimiento de ciertas identidades o de ciertos grupos es relevante y puede desencadenar dinámicas que uno no sabe para dónde disparan y que en un punto puede decir, bueno, sorpresivas, interesantes, digamos, pueden aparecer sorpresas de interés. Entonces uno no niega que eso puede pasar y es más, uno puede decir bienvenida, digamos, a alguna de esas sorpresas. Son realmente muchos los interrogantes que plantea la exposición del doctor Gargarela, ¿no? ¿Cómo se entra a la sala de máquinas? ¿No? Es decir, la imagen, porque lo que hizo Montesquieu, digamos, con el principio de separación de poderes, se le ocurrió que el único que puede controlar el poder es el propio poder, dividiéndolo. Es algo concreto que ha servido, creo, al constitucionalismo en el objetivo de limitar el poder. Después, el tema de la organización del poder o quién detenta el poder, mientras esté limitado, va a ir y venir de mano en mano. Por eso, un poco, la pregunta sería esa, ¿no? ¿Qué puede ofrecer el nuevo constitucionalismo? Bueno, doy un ejemplo, y un ejemplo que es particularmente interesante a la luz, digamos, de la repudiable y también dolorosa, digamos, propuesta de reforma de la justicia que se hizo en Argentina, otra vez en nombre, como siempre, de los buenos ideales, en nombre de la democratización de la justicia. Digamos. Si dolió tan en particular ese intento, digamos, de, entre comillas, de democratizar la justicia, es porque no solamente que se hacía lo contrario a lo que uno podía esperar que se hiciera en términos de democratización, sino que además era posible, imaginable y esperable hacer otras cosas que hubieran servido a la democratización de la justicia y en ese sentido hubieran sido pequeñas puertas de entrada a la sala de máquinas de la Constitución. Experiencias que se dieron en América Latina, digamos, casos como los que citaba de Costa Rica y Colombia, son buenos ejemplos
esto de uno puede pensar en reformas a la sala de máquina, digamos, maximalistas y minimalistas. En los años 80, notablemente, hubo un consenso en la academia jurídica y politológica latinoamericana de la importancia de hacer un cambio maximalista en la organización del poder para decapitar al hiperpresidencialismo latinoamericano. Había un consenso en torno a eso, digamos. Entonces, los grandes constitucionalistas de los años 80, desde España, Estados Unidos, Argentina, Chile, estaban de acuerdo en esto. Hay un gran mal, o sea, había la buena identificación de un gran drama, que era el de los golpes de Estado, el de la inestabilidad democrática, y hay una solución posible que puede aportar el constitucionalismo, que es decapitar al hiperpresidente, que es, entonces, salir del sistema hiperpresidencial. Se identificó, hay una causa que está dentro de la Constitución. Obviamente no es que, como diría O'Donnell, no es que cambiamos una cláusula de la Constitución y se terminan los golpes de Estado, pero, digamos, hay algo que la Constitución está haciendo mal. La Constitución está ayudando a que se produzcan los golpes de Estado. ¿De qué modo? Por ejemplo, con los sistemas de hiperconcentración del poder, porque en el momento que, como toda la autoridad se concentra en esta persona y todas las expectativas se concentran en esta persona se deprime, pierde popularidad o se enferma y cae todo el sistema. Entonces, la idea es, tenemos que hacer algo sobre este modo de organizar el poder. Bueno, ese fue un intento que fracasó. Y fracasó, entre otras cosas, porque la crisis económica que vino con el 2001, etcétera, hizo que muchos dijeran, no es el tiempo de decapitar al presidente, sino de tener al presidente fuerte otra vez para poner orden económico. Bueno, digamos, la crisis del 2001 lamentablemente generó en muchos esa idea, la crisis económica del 2001. Entonces, ese fue el sueño frustrado, digamos, la expectativa de un cambio que quiso ser maximalista. Había que ver, digamos, hasta dónde estaban dispuestos a llegar, pero hubo un intento al menos en ese sentido. En Colombia y Costa Rica se exploraron exitosamente otro intento, yo diría minimalista, de ingresar en la sala de máquina, que en todo caso sirve para demostrar hay cosas que se pueden hacer, y cosas que, por ejemplo, negó la reforma de la democratización de la justicia en Argentina, que era, hicieron un ingreso salvaje, digamos, en el sentido de acceso a la justicia, de forma de acceso a la justicia. Básicamente, una persona ve una injusticia, digamos, ese es el modo en que lo concibió el gran juez Bhagwati en India, digamos, y ese fue un poco el gran inspirador de estas nuevas modalidades de acceso libre a la justicia, ¿no? Básicamente la idea es, yo voy en un autobús, en un colectivo, veo una situación de grave injusticia, estoy leyendo el diario, empiezo a escribir sobre el diario con el lápiz con el que estaba haciendo el crucigrama, empiezo a denunciar esto, llego a tribunales, presento esto, el papel de diario, digamos, yo era un plomero, digamos, vi esa situación de injusticia, dejé de hacer el crucigrama, la denuncio, abre un caso judicial, yo en nombre de todos ellos, digamos, bueno, ese acceso increíble a la justicia, que uno puede decir, bueno, no, va a generar el caos, digamos, no generó ningún caos, ni en Costa Rica ni en Colombia, digamos, o sea, hubo desarrollos espectaculares, digamos, y no estamos hablando de Suiza y Noruega, digamos, hubo desarrollos espectaculares en el sentido de que pequeños cambios en términos del standing, de la legitimidad, de quién puede accionar y bajo qué condiciones, tenían impacto en la posibilidad de acceso popular a la justicia. Entonces, al menos eso es interesante como prueba de esto, no es que estamos condenados, no, estamos haciendo las cosas mal. Hay cosas que se pueden hacer y que en América Latina, en situaciones dramáticas, en Colombia, digamos, con un Estado que controla solamente parte del territorio, con guerrilla, con violencia, con narcotráfico, se pueden hacer cosas que son interesantes, digamos, y que implican ingresar por una puerta chiquita a la sala de máquina. Entonces, hay cosas que se pueden hacer, en gran escala y en pequeña escala, digamos. No estamos queriendo hacer ninguna. Lo peor es no darse cuenta. No sé si conté la anécdota acá la vez pasada que estuve. Pero en Ecuador me invitaron a participar en la Convención Constituyente, digamos, para que opinara sobre el cuarto poder electoral. Digamos, entonces decían, no, ustedes se parte en participación, bueno.
Entonces me dieron las cláusulas que eran lo que después aparecería en la Constitución, digamos, que el cuarto poder, participación por todos lados. Y dije, mire, esto es espectacular. Digo, ahora, obviamente está modificando la organización del poder de modo acorde, o sea, está recortando los poderes del presidente de modo acorde. Ah, no, de ningún modo, digamos, de ningún modo. Y dije, bueno, entonces está todo perdido, digamos. Entonces esto es, digamos, y eso para mí era como en el momento previo, digamos, estaba cocinando la idea de, mire, si usted esto, digamos, expande los derechos de modo tan increíble al punto de que crea un nuevo poder, bueno, impresionante. Ahora, digamos, si usted permite que al mismo tiempo el presidente mantenga las capacidades que está permitiendo que mantenga o las refuerza, y bueno, digamos, o sea, por eso es lo que decía en términos de concentración máxima del poder en el presidente es antónimo de participación popular. Estaba pensando en el caso del poder electoral en Ecuador. A mí se me ocurrió, se bajan ejemplos, digamos, sobre la concentración de poder, la desigualdad de la construcción de poder y la participación ciudadana. Por ejemplo, si bien sumamos la iniciativa popular, a la vez tenemos los DNU, por ejemplo, ¿no? Que también tienen una urgencia, que tienen una concentración de poder. En Argentina. Claro, Argentina. ¿Y cuántas veces pusimos en marcha la iniciativa popular? ¿Y cuántos DNU tuvimos? Ahí está la respuesta. Por eso, digamos, porque eso no es inocente qué es lo que permanece, qué es lo que se refuerza, qué es lo que se abandona, digamos. Entonces, si la vieja maquinaria, que ya está aceitada, que ya está consolidada, que está montada sobre la desigualdad económica, política existente, digamos, yo se la refuerzo jurídicamente, bueno, digamos, después por lo menos no me tengo que sorprender, digamos, de los resultados. Entonces, o sea, eso es lo que diría, por lo menos eso, digamos, no nos sorprendamos cuando no se implementan los grandes procesos de participación popular, o el presidente los veta. No, eso es lo que creamos, ese es el monstruo que creamos. Sí, a ver, digamos, es imaginable, digamos, esto lo decía el otro día García Lema, digamos, es imaginable que otra vez puede haber una sorpresa y escondida en el sentido de que a lo mejor en un momento de crisis absoluta, digamos, bueno, Salvador, claro. Claro, aparece como una vía de escape, pero claramente, digamos, frente a lo que fueron, y eso lo viví de cerca, digamos, frente a lo que fueron las iniciativas de los años 80 de reformar la Constitución, cambiando más significativa y radicalmente el sistema, digamos, el régimen político, digamos, el sistema presidencialista, pasar a la desdibujada imagen, figura del jefe de gabinete, digamos, es claramente el intento de diluir la única puerta de escape que se estaba haciendo al presidencialismo. Bueno, lo que quedó, lo que vemos es la inoperancia absoluta. Puede ocurrir que en una situación de crisis sirva como un elemento de negociación a la oposición, bueno, ocupe el jefe de gabinete y eso nos calma una crisis, bienvenido, digamos, pero, digamos, claramente es la versión enfermiza, digamos, de aquello que se había explorado. Y en el 2001 no pasó eso. Ni siquiera, claro. Era la oportunidad, digamos, que podía haber. Sí, totalmente. Y también del 2001 hay mucho que reflexionar en términos de, otra vez, de la relación entre práctica y esquema constitucional. Le brindamos otro aplauso al doctor. Una gran conferencia de cierre de este congreso que hemos disfrutado juntos, así que ha finalizado. Gracias por habernos acompañado y nos estaremos viendo en el próximo encuentro. Quedan todos invitados al lunch, no se olviden, está descendiendo por las escaleras en la parte posterior al salón de actos. Muchas gracias, buenas noches.